Vamos a comentar otra cosa que me llama la atención. Ravil Malganov, un magnate ruso, director o presidente y director general del gigante ruso del petróleo Lukoil, la más grande empresa de petróleo de Rusia, y Rusia vive de vender petróleo y gas, no lo olvidemos. Es como un país del tercer mundo que solo vende materias primas, porque ¿quién se va a comprar una computadora u ordenador o una cámara de fotografía hecha en Rusia? Pues nadie. Es un país que provee materias primas agrícolas y petróleo y gas. Qué horror, ¿no? Bueno. Total, que Ravil Malganov murió el día de ayer. Fue un accidente terrible, se cayó de un 6º piso del hospital donde lo estaban atendiendo. Es un descuido terrible. Yo estoy seguro que él no tenía ninguna intención de asustarnos, ¿no? Pero igual, no sé, salió a fumar, tropezó, se sentó en el pretil de la ventana porque quería ver Moscú en toda su esplendor, y resbaló y cayó. Eso le pasa a cualquiera en un hospital, sobre todo, ¿no? Bueno, la compañía dijo primero que había muerto después de sufrir una grave enfermedad. En general, caer de un 6º piso es grave. En general, yo creo que la compañía lo sabía, pero luego las autoridades dijeron que no, que había sido un accidente. En unas pocas horas la versión cambió a que se había suicidado. La gente se suicida muchísimo en ciertos lugares y bajo ciertos gobiernos, y ahora nos dicen que se está investigando. Les puedo adelantar que las investigaciones van a tener los mismos resultados que las investigaciones sobre el asesinato de la Politovskaya, que es que todavía no saben quién la mató. Es el último de varios hombres de negocios de alto perfil en la Rusia de Putin que han estado muriendo últimamente. Dicen que en circunstancias misteriosas, pues que la gente también es muy, muy dada a la fantasía. Sus cosas. La gente se muere todo el tiempo, hombre, y más cerca de Vladimir Vladimirovich Putin. Poco después de que Rusia invadió Ucrania, el Consejo de Administración de Lukoil pidió que el conflicto acabara lo más pronto posible y expresó su simpatía con las víctimas de la tragedia. Al día siguiente, el presidente de la empresa renunció. Bueno, renunció porque seguramente quería dedicarse al golf. No tenía nada que ver el que la junta de administración de la mayor empresa de petróleo rusa dijera que esperaba que acabara pronto la guerra y expresaba su simpatía por las víctimas de la tragedia, que no era precisamente Vladimir Vladimirovich Putin, sino los ucranianos a los que ella estaba masacrando. Poco después, el cuerpo del millonario del anterior gerente o director de Novatek, Sergei Protosenia, fue encontrado junto a su esposa y a su hija en una villa española. Esto fue en abril, pero bueno, en España también los gerentes de empresas se matan constantemente con su esposa y su hija, sí. No, tampoco. Luego en mayo, también en abril, un anterior vicepresidente de Gazprom Bank, el banco de Gazprom, el gigante del gas ruso, fue encontrado muerto con su mujer y su hija en su piso o departamento de Moscú. En abril es muy peligroso estar con tu mujer y tu hija, por lo visto, sobre todo si estás en los alrededores de Vladimir Vladimirovich Putin. Y yo no estoy diciendo que tuviera que ver Putin en esto, que eso sería muy aventurado decirlo. En mayo, el antiguo inversionista de Lukoil, Alexander Subotin, murió de un ataque cardíaco después de pedirle tratamiento alternativo para sus problemas cardíacos a un chamán. Y aquí, bueno, puede ser que el chamán haya sido el fundamental responsable de que este hombre haya muerto. Hace 3 años, lo curioso es que Putin condecoró al señor Malganov por sus logros extraordinarios como empresario de la mayor empresa privada, que como todas las empresas privadas tiene la mano del gobierno metida por detrás como... ¿Han ustedes visto los muñecos de
de ventrílocuo, que les metes la mano por atrás y hablan. Así son las grandes empresas, porque tú eres rico y poderoso hasta que quiera el señor que manda. Así que pues nada, pobre Ravil Maganov, y esperemos que se empiece a controlar la cantidad de personas que se mueren por ahí alrededor de una manera extrañísima. Luego hasta consiguen forma de matarse usando gas, un gas de neuroactivo aterrador hecho en Rusia, que lo traen no sé de dónde, para suicidarse y culpar a Putin, como hicieron por ahí un señor y su hija en Inglaterra hace algunos años, me acuerdo. El Novichok es un agente nervioso terrible que obviamente tienes que ser muy malo para conseguirlo todo por hacer quedar mal al señor Putin.